¿Alguna vez has sentido que la soledad pesa más de lo que debería? Que el silencio, por muy tranquilo que parezca, a veces trae consigo una incomodidad difícil de explicar. Lo cierto es que muchas personas llegan a los 50 con la sensación de haber perdido algo en el camino. Su propósito, su simple alegría, la paz de estar solos. Pero, ¿y si te dijera que lo que llamas vacío es en realidad el comienzo de una transformación, que la filosofía estoica puede darte las claves para superar esto con claridad y valentía silenciosa? Los estoicos sabían algo que la mayoría de la gente ha olvidado, que la verdadera fuerza proviene de encontrarse a uno mismo, no en medio del ruido, sino en el profundo silencio de la presencia. Por eso, en este video, te mostraré 10 hábitos estoicos que transforman la soledad en crecimiento, el aburrimiento en sabiduría y el silencio en refugio. Son prácticas sencillas pero profundas para cultivar más atención plena, más autenticidad y más libertad emocional. Te darás cuenta de que la paz que buscas ahí afuera puede estar ahí mismo, en el espacio que has estado tratando de evitar. Y que en lugar de huir de la soledad, quizás lo mejor sea enfrentarla de frente, con la mirada clara y el corazón presente. Comenta abajo: hoy elijo ser mi mejor compañía, porque a veces este es el primer paso para cambiarlo todo. Ahora, prepárate, porque nuestro viaje comienza con el primer y más esencial hábito: aceptar la soledad como transformación. ¿Has notado alguna vez cómo el silencio de la soledad consciente puede ser incómodo al principio, pero liberador con el tiempo? Mucha gente huye de estos momentos como si fueran un castigo, cuando en realidad son una oportunidad única. Una invitación a verte sin distracciones. Cuando se vive bien, la soledad no duele. Despierta. Los antiguos estoicos lo entendieron claramente. Epicteto dijo que no es el mundo lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que sucede. Y la soledad consciente puede convertirse en un portal para la reflexión interior. Un espacio donde nacen preguntas sinceras y respuestas valientes. Lejos de las expectativas externas, emerge la autenticidad. En silencio, comenzamos a percibir lo que antes estaba oculto por el ruido de la rutina. A veces encontramos viejas heridas, otras veces solo un vacío que nos pide sentido. Pero si mantenemos esta mirada firme, emerge una profunda conexión con nosotros mismos, algo que no depende de nadie más para existir. Y es precisamente cuando hacemos este proceso con autoaceptación que algo cambia. La angustia da paso a la atención plena y la presencia se convierte en refugio. El siguiente paso es mirar hacia adentro con más amabilidad y valentía, y todo comienza con la forma en que te hablas a ti mismo. Segundo hábito: reconstruir el diálogo interno. ¿Alguna vez has notado cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? Esa voz interior puede ser cruel, impaciente, incluso injusta, y lo peor, te la crees. Pero esta voz no nació contigo, se aprendió. Y la buena noticia es que se puede reeducar. Todo comienza con un acto de autoaceptación, incluso en sus versiones más frágiles. Cambiar un simple "soy un fracaso" por "sigo aprendiendo" no es solo una frase bonita, sino una revolución silenciosa. Esta nueva forma de hablarte a ti mismo crea espacio para la reflexión interior sin autosabotaje. Empiezas a verte con los mismos ojos que alguien a quien amas, con respeto y paciencia. Es en este proceso que nace una verdadera conexión contigo mismo.
Te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada constantemente ni castigarte para evolucionar. El crecimiento personal no requiere rigidez, sino una conversación honesta y compasiva con tu mente. Esto es introspección con afecto y transforma. Poco, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio seguro. Y con este terreno fértil nace la capacidad de cultivar la atención plena en el presente, sin los gritos del pasado. Y cuando silencias esta autocrítica, aparece espacio para pequeños gestos de cariño, lo que nos lleva al siguiente paso. Tercer hábito: crear rituales personales. Cuando la vida parece descolorida, son los pequeños rituales los que le devuelven el brillo. Despertarse y preparar una taza de café con calma, caminar sin rumbo, escribir unas líneas en un cuaderno. Todo esto puede parecer demasiado simple, pero son gestos que restauran la atención plena y te recuerdan que estás vivo, presente, aquí. Estos hábitos diarios, realizados con intención, son como anclas emocionales. Aportan autenticidad a tu rutina y te conectan con lo que realmente importa. Ya no vives en piloto automático, sino que creas momentos de reflexión interior en medio del caos. Esto es ritualizar la presencia. La belleza reside en transformar lo ordinario en sagrado, y no se necesitan grandes ceremonias para lograrlo. El simple acto de respirar hondo antes de hablar o dar las gracias antes de dormir inicia un proceso silencioso de conexión contigo mismo. Y ahí es donde reside el poder de los rituales, en la constancia significativa. Con el tiempo, estos pequeños actos se convierten en fuentes de autoaceptación. No están ahí para arreglarte, sino para recordarte que ya eres suficiente, incluso si aún estás en construcción. Y cuando estos rituales empiezan a reemplazar la necesidad de aprobación externa, hay espacio para algo excepcional: paz en el aburrimiento. Cuarto hábito: aprender a aburrirse sin huir. Hoy en día, basta con una ligera sensación de aburrimiento para correr hacia una pantalla, un sonido, cualquier distracción, pero el aburrimiento, esa vieja molestia, conlleva una riqueza olvidada. Es una especie de alarma para el alma, que advierte que algo necesita ser examinado. Y es precisamente en este vacío donde nace la introspección más honesta. Aburrirse sin huir es un acto de valentía. Significa estar dispuesto a sentir sin anestesia, a observar sin reaccionar. En este espacio incómodo empiezas a escuchar ideas que estaban reprimidas, un terreno fértil para la reflexión interior y los pensamientos que tienen que ver con quién eres realmente, no con lo que los demás esperan de ti. Con el tiempo, aprendes a moverte con más atención plena, incluso durante las pausas. En lugar de buscar estimulación a toda costa, empiezas a saborear el intervalo. La pausa se convierte en práctica. La ausencia de ruido se convierte en una oportunidad para conectar contigo mismo. Lo que antes era aburrimiento se convierte en la semilla de la claridad. Y este tipo de presencia solo es posible cuando hay autoaceptación. Ya no necesitas llenarte todo el tiempo para sentirte válido. Estar solo, sin hacer nada, es suficiente. Y es en este silencio desafiante que empezamos a sentir emociones que evitábamos, lo que nos lleva al siguiente paso del viaje. Quinto hábito: habitar las emociones sin anestesia. La mayoría de nosotros hemos aprendido a huir de las emociones difíciles: la tristeza, la frustración, el miedo, el vacío. Buscamos distracciones,
justificaciones o incluso adicciones para evitar sentir, pero cada emoción ignorada regresa con más fuerza, enmascarada como ansiedad o fatiga. Lo que el estoicismo nos enseña es simple: siente todo y no te ahogues en nada. Habitar el dolor con atención plena es diferente a ceder al sufrimiento. Significa observar lo que la emoción intenta decir sin juzgar. El miedo puede revelar un profundo deseo de cambio. La tristeza puede señalar la pérdida de algo valioso. Esta escucha es un ejercicio de verdadera introspección. Cuando dejas de insensibilizarte y empiezas a sentir de verdad, surge una valentía serena. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. Este movimiento requiere autoaceptación, comprender que sentir no te hace débil, sino humano. Solo entonces puedes vivir con más autenticidad, sin armaduras. Y cuanto más te permites sentir, más fuerte se vuelve tu conexión contigo mismo. Empiezas a confiar en tus emociones como señales legítimas y no como amenazas. Y en esta nueva forma de existir, la expresión creativa se convierte en un poderoso aliado para sanar lo que antes estaba silenciado. Hábito 6. Refugio creativo. Para la sanación, cuando las palabras se atascan y los pensamientos se confunden, el cuerpo pide otra forma de expresión. Ahí es donde entra la creatividad, no como una actuación, sino como un refugio. Escribir, cantar, dibujar o simplemente jugar con formas son caminos hacia la introspección que no requieren lógica, solo presencia. Crear sin prisas y sin juzgar es una forma profunda de atención plena. Abandonas la mente crítica y entras en un espacio donde solo existe el ahora. Y en este ahora, las emociones que parecían pesadas se transforman en movimiento, color, sonido. Este es el poder de la creatividad al servicio de la reflexión interior. Mucha gente piensa que solo los artistas tienen este don, pero en realidad todos poseemos este recurso. Lo que falta es permiso para cometer errores, para explorar, para mostrarte. Y es en esta libertad donde surge la autenticidad, cuando te expresas sin preocuparte por la validación externa. Poco a poco, este hábito se convierte en un ritual. Y como todos los rituales, restaura la conexión contigo mismo, especialmente en momentos de soledad consciente. Crear se vuelve sanador, no para borrar el dolor, sino para integrarlo con la belleza. Y cuando el ruido de las ideas se silencia, el silencio empieza a hablar. Séptimo hábito. Valorar el silencio. El silencio asusta a quienes aún no han aprendido a escucharse a sí mismos. Pero para quienes viven en soledad consciente, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. En él, las verdades susurran, los recuerdos se organizan y, lo más importante, se silencia el ruido de las expectativas ajenas. Estar en silencio es estar completo. No es huir del mundo, sino aceptar que no todo necesita ser explicado ni compartido. Es en este espacio de calma donde la reflexión interior florece con mayor claridad. Y con ella nace una nueva forma de pensar y sentir, una que surge de dentro, no de fuera. El silencio bien vivido revela tu autenticidad, muestra quién eres cuando nadie te ve, te devuelve a lo esencial, y esto solo ocurre cuando hay suficiente autoaceptación como para no llenar todos los vacíos con ruido. Porque el vacío también tiene algo que enseñar, y es en este punto que la conexión contigo mismo se profundiza de verdad.
dejas de buscar palabras y empiezas a vivir significados. Estar en silencio no es rendirse, es confiar en que la vida late incluso cuando todo está en silencio. Y en este silencio descubres que tu mejor compañía puede ser tú mismo. Octavo hábito, ser tu mejor compañía. Llega un momento en la vida en que te cansas de buscar afuera lo que nunca encontraste dentro, y ahí es cuando comienza el verdadero punto de inflexión, cuando decides ser tu propio hogar. Vivir esta soledad consciente no es aislarte del mundo, sino reconectar con el único lugar que nunca te ha abandonado, tú mismo. Sentirse bien en la propia presencia es una de las señales más profundas de autoaceptación. No se trata de perfección, ni de estar siempre en paz. Se trata de aprender a escucharte sin juzgarte, a aceptarte en tus altibajos. Se trata de desarrollar esa introspección afectuosa, donde te tratas como tratarías a un buen amigo. Con el tiempo, esta relación interna se fortalece. Dejas de mendigar la atención de los demás, porque ya sientes que eres suficiente. Tu conexión contigo mismo se vuelve tan estable que la soledad ya no duele, te nutre. Empiezas a valorar el tiempo a solas como un reencuentro, no como un castigo. Cuando esta base es firme, todo a tu alrededor cambia. Tus relaciones se vuelven más ligeras, tus decisiones más sinceras, tu vida más coherente con tu autenticidad. Ser tu mejor compañía es, en el fondo, una revolución silenciosa. Y la clave de todo esto reside en algo que muchos todavía temen: los límites. Noveno hábito: establecer límites saludables. Decir no puede parecer duro al principio, pero es uno de los mayores actos de autoaceptación que existen. Cuando empiezas a respetarte de verdad, te das cuenta de que no todas las invitaciones merecen tu energía, ni toda presencia merece tu atención. Y esto no es egoísmo, es claridad. Poner límites es, en la práctica, honrar tu introspección. Es saber que hay momentos en que el silencio es más nutritivo que cualquier conversación, que algunos agotan, mientras que otros enriquecen, y que aprender a filtrar es esencial para conectar contigo mismo. Quienes viven en soledad consciente entienden que proteger su propio espacio interior es una prioridad. No se trata de encerrarse, sino de preservarse. Porque cuando dices no a lo que te distrae, le dices sí a tu autenticidad, a tu salud emocional y a tu tiempo de calidad. Y al establecer estos límites con firmeza y ternura, todo cambia. Lo que se aleja no era real. Lo que permanece te respeta. Y con este nuevo escenario, la atención plena se fortalece. Por fin respiras con suavidad. Y entonces el silencio se convierte en tu hogar, la soledad se convierte en fuerza y la vida se acomoda. Y ahora dime, ¿cuántas veces has intentado llenar el vacío con distracciones, personas, planes que ni siquiera eran tuyos? ¿De verdad le temes a la soledad o a lo que podrías encontrar en tu interior? Quizás el silencio no sea tu enemigo. Quizás sea tu guía. La pregunta es, ¿estás listo para escucharlo? Ser tu mejor compañía no es una meta, es un proceso, y cada pequeña decisión, un ritual, un límite, un momento de atención plena, refuerza esta construcción. No necesitas ser perfecto para aceptarte, solo necesitas ser honesto. Y recuerda que toda transformación profunda comienza con un momento íntimo de autoaceptación. Así que observa tu rutina, tu mente, tu corazón. ¿Qué sigues tolerando que te roba la paz? ¿Qué espacios internos necesitan más silencio y menos ruido? ¿Qué parte de ti
todavía no se siente digna de ser cuidada con ternura. ¿Este video te conmovió de alguna manera? Suscríbete ahora y activa la campanita. No por obligación, sino con un propósito, porque aquí cada video es una invitación a vivir con más poder interior, más libertad emocional y más paz verdadera. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ya ha empezado a despertar.